Cada noviembre pasa algo en Michoacán que no pasa en ningún otro lugar del mundo. Millones de mariposas cruzan el cielo. Naranja, negro, naranja. Millones vienen de Canadá, vienen del norte de Estados Unidos. Recorren hasta 4,000 kilómetros sin mapa, sin señal, sin haber estado antes en ese lugar. Y llegan al mismo bosque, al mismo árbol, a veces a la misma rama. Es uno de los fenómenos más extraordinarios que existe en la naturaleza. México lo sabe, el mundo lo sabe, la UNESCO lo sabe desde 2008, cuando declaró todo esto patrimonio de la humanidad. Pero hay algo que no se está contando. Las mariposas siguen llegando. Eso es real. El bosque que necesitan para sobrevivir ya no es el mismo. Y nadie está hablando de lo que eso significa. Durante décadas, México construyó alrededor de la monarca algo más que un santuario. Construyó una identidad. En Michoacán, la llegada de las mariposas coincide con el Día de Muertos. No es casualidad que las comunidades indígenas de la región creyeran por siglos que eran almas de sus difuntos que volvían. Ese vínculo no es folclore vacío. Es una relación de siglos entre un pueblo y un bosque. Y el mundo llegó a verlo. El santuario de El Rosario, en el municipio de Ocampo, se convirtió en el sitio de hibernación más visitado del planeta. Cientos de miles de turistas al año, ingresos para comunidades que nunca habían tenido otra alternativa económica, fotografías que circularon en revistas, documentales, campañas internacionales. México tenía algo que ningún otro país tenía, y se protegió en papel. En el año 2000, el gobierno federal amplió la reserva de la biosfera a 56,000 hectáreas. Zona núcleo, zona de amortiguamiento, restricciones, decretos, fondos internacionales. $5 millones de la Fundación Packard de Estados Unidos para compensar a los ejidos que ya no podían talar. Todo en papel, porque lo que ocurrió después no estaba en ningún decreto. La monarca no necesita cualquier bosque, necesita uno específico, solo uno, el oyamel, el abies religiosa, un árbol que cubre apenas el 0.1% del territorio mexicano, nada más. Y dentro de ese 0.1%, la monarca necesita las laderas entre 2,400 y 3,600 metros de altitud. Precisa que la temperatura esté entre 0 y 15 grados. No más, no menos. ¿Por qué? Porque la monarca llega a hibernar, no a moverse, a quedarse quieta, acumulada sobre las ramas, conservando la energía que necesita para reproducirse en primavera y volver al norte. Si hace demasiado calor, despierta antes de tiempo y gasta sus reservas. Si hace demasiado frío, muere. El oyamel genera un microclima exacto, una burbuja térmica que no existe en ningún otro lugar, y ese bosque se está destruyendo, no de golpe. Eso sería más visible, despacio. En la temporada 1996 y 1997, las colonias de mariposa monarca ocuparon 18.19 hectáreas de bosque, 18 hectáreas de árboles cubiertos de mariposas, un espectáculo que no tiene palabras. En la temporada 2023-2024 ocuparon 0.9 hectáreas. 0.9 es el segundo número más bajo desde que se lleva registro en 1993. Del tamaño de poco más de un campo de fútbol. No desaparecieron en un año, tardaron 3 décadas. Y por eso casi nadie lo vio. Ahora aquí es donde la historia se vuelve más complicada, porque la pregunta no es solo cuántas mariposas llegaron. La pregunta es, ¿llegaron a qué bosque? En la temporada 2023 y 2024, los científicos detectaron algo inquietante. Las colonias más grandes no estaban dentro de la reserva de la biosfera, estaban fuera, fuera de la zona protegida. Eso no es un dato menor. Significa que la mariposa, que regresa guiada por campos magnéticos y la posición del sol, que nunca ha estado antes en ese lugar pero sabe exactamente a dónde va, está encontrando sus sitios históricos degradados.
y está buscando otros. ¿Qué pasó dentro de la reserva? Entre 2003 y 2005 se destruyeron entre 150 y 450 hectáreas de bosque por año, solo dentro del área protegida, solo en esos años. La tala era tan masiva, tan organizada, que operaba de noche, con camiones, con redes de aserraderos clandestinos. No era gente desesperada talando árboles para calentarse, era un negocio, y detrás del negocio había grupos del crimen organizado. El patrón se repite hasta hoy. En octubre de 2025, la Profepa clausuró un predio dentro de la zona de influencia de la reserva en Contepec, Michoacán. Encontraron 12 tocones de encino, 500 plantas de aguacate sembradas donde antes había bosque, sin autorización, sin registro, nadie en la cárcel, el aguacate, el oro verde. Investigadores de la Universidad de Michigan calcularon que alrededor del 20% de la deforestación en Michoacán entre 2001 y 2017 está asociada con la expansión de plantaciones de aguacate. No toda es ilegal, pero parte de la que avanza sobre la reserva sí, y los que se atreven a denunciarlo pagan un precio. Homero Gómez González lo sabía. Era agrónomo, ejidatario, administrador del santuario El Rosario, el sitio de hibernación más grande del mundo. Llevaba décadas denunciando la tala ilegal, enfrentando amenazas, documentando lo que pasaba en ese bosque. El 13 de enero de 2020 fue a una feria en el municipio de Ocampo y no regresó. 16 días después, encontraron su cuerpo en un pozo de agua. La autopsia reveló un traumatismo craneoencefálico, un golpe en la cabeza antes de ahogarse. Hasta hoy, nadie ha sido condenado por su muerte. Días después, encontraron muerto también a Raúl Hernández, guía turístico del mismo santuario. 2 cuerpos, el mismo bosque, la misma impunidad. Y encima de todo esto, hay un factor que nadie puede detener con una denuncia. En 30 años, la temperatura en la región de la Monarca subió 2.5 grados centígrados, solo en las horas pico del mediodía. Ese dato lo publicó La Jornada en 2020, basado en registros desde 2004. La Monarca necesita un microclima exacto para sobrevivir el invierno, fresco para no gastar energía, cálido para no morir congelada, húmedo para no deshidratarse. Todo eso lo regulaba el bosque de Oyamel, un bosque maduro y denso. Proyecciones científicas indican que para 2090 el 95% del hábitat apto para el Oyamel en México podría desaparecer. Las mariposas seguirán llegando, sus genes lo ordenan, pero el bosque que necesitan podría no estar ahí. Cada año, a finales de octubre, el cielo sobre Michoacán se vuelve naranja. Millones de mariposas que nunca antes habían hecho ese viaje, que nunca estuvieron en ese bosque, que nacieron en algún campo de Canadá y que, guiadas por el sol y por algo que la ciencia todavía no termina de entender, saben exactamente a dónde ir. Eso no cambió. Lo que cambió es el bosque que las recibe. En 1996 había 18 hectáreas de colonias. En 2024, menos de una. El lugar sigue en el mapa. El decreto de protección sigue vigente. Los turistas siguen llegando a hacer fotos. Pero la Monarca está buscando cada vez más colonias fuera de la reserva. Como si ella supiera algo que los informes oficiales todavía no dicen en voz alta. Hay una pregunta que nadie ha respondido bien. Si la mariposa más famosa de México no puede invernar en el bosque protegido de México, ¿qué es exactamente lo que protegemos? Si alguna vez subiste a la Sierra de Michoacán y viste ese espectáculo, me interesa saber qué sentiste. Y si conoces casos similares de bosques en tu estado que ya no son lo que eran, cuenta, porque la próxima especie que revisamos tiene una historia que va a incomodar a más de uno.